¿Sabías que uno de los cantantes más queridos de Cuba tuvo que luchar contra la discriminación más cruel que te puedas imaginar? ¿Te imaginas ser rechazado por tu color de piel, tu condición física y tu situación económica, pero aún así convertirte en leyenda? ¡Increíble! Este hombre pesaba 250 libras, era ciego de nacimiento, negro y pobre en una sociedad súper racista. Durante 20 años lo humillaron, lo rechazaron, y pasó desapercibido. Pero tenía algo que nadie podía quitarle, una voz que enamoraba al alma. Hoy en la otra cara de la fama descubriremos las historias más conmovedoras de José Tejedor Cibaté, el ciego maravilloso. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar hasta las lágrimas. Lo que viene te va a sorprender, una amistad que cambió 2 vidas para siempre, un amor que lo sostuvo en los momentos más difíciles, y una perseverancia que lo convirtió en el bolerista más amado de su generación. Historias que parecen de película, pero fueron su realidad más dura y hermosa. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias de superación no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué lo llamaban el ciego con luz en la voz, como una amistad de 40 años revolucionó el bolero cubano, y la razón súper emotiva por la que su compañero musical nunca más volvió a cantar después de perderlo. Barrio de Santo Suárez, La Habana, 7 de agosto de 1922. En una casita humilde nace José Tejedor Cibaté, pero la vida le tenía preparadas las pruebas más difíciles desde el principio. Pobrecito, desde niño perdió la vista por una enfermedad. ¿Te imaginas lo duro que debió ser? Pero su mamá, una mujer con el corazón gigante, le regaló una guitarra que se convertiría en su mejor compañera. ¡Qué gesto tan bonito! A los 15 años, en 1937, algo increíble pasó. Con solo una guitarra, su voz cristalina y un sueño enorme, se presentó en la Corte Suprema del Arte de la CMQ. Era el programa que hacía estrellas, el semillero de talentos más importante de Cuba. Pero aquí viene lo que más duele. Pasó sin pena ni gloria. ¿Sabías por qué? No era por falta de talento, sino por algo mucho más injusto. Era ciego, negro, pobre, y pesaba 250 libras. En esa época eso conspiraba contra cualquier sueño artístico. ¡Qué sociedad tan cruel! Pero Tejedor tenía algo especial, nunca se rindió. Durante 20 años siguió cantando en fiestas de barrio, programas de aficionados y locales pocos concurridos. 20 años, ¿te imaginas? Cantando para quien lo quisiera escuchar, puliendo esa voz que ya muchos empezaban a reconocer como extraordinaria. Su perseverancia era admirable. Todos los días salía con su guitarra, recorriendo La Habana, tocando donde le abrieran las puertas. Era una lección de vida. Cuando tienes talento verdadero y no te rindes, el destino siempre encuentra la manera de recompensarte. Pero para entender mejor su historia extraordinaria, necesitamos conocer a las personas que lo rodeaban y que marcaron su destino. Su mundo cambió completamente cuando conoció a Luis Oviedo Mederos. ¡Qué encuentro tan especial! Luis tenía una situación económica complicada y no podía dedicarse a la música como quería. Pero cuando se encontraron durante un ensayo, fue magia pura. Luis tenía una voz de falsete preciosa, y cuando se unió a la voz prima de Tejedor, se creó algo único. Era como si el universo hubiera esperado ese momento para que naciera el dúo más emotivo de Cuba. También estaba su familia musical. Javier Vázquez, el pianista y arreglista, se convirtió en el arquitecto sonoro de sus grabaciones. Era quien sabía cómo hacer brillar esa voz tan especial de Tejedor. Rogelio Martínez Jr., hijo del director de la Sonora Matancera y dueño del sello Rossi, fue quien primero creyó en el potencial del dúo. ¡Qué ojo tan certero tuvo! Cuando todos los rechazaban, él vio la magia que otros no podían percibir. Y había personajes entrañables como Gilberto Castillo, quien con solo 17 años se convirtió en el autor musical más joven que cantara los boleros de Tejedor. Imagínate, un adolescente escribiendo para una leyenda. Esa relación intergeneracional era súper bonita. Pero la persona más importante de su círculo íntimo era alguien muy especial que lo esperaba en casa. Y hablando de momentos especiales,
Hay experiencias que casi nadie conoce pero que fueron súper emotivas en la vida de este ciego maravilloso. Una de las más tiernas era su rutina diaria. ¿Sabías que Tejedor caminaba por todo Santo Suárez con su guitarra? Los vecinos ya lo conocían, y cuando lo escuchaban tocar, salían a sus balcones para disfrutar de esa voz cristalina. Era como un concierto privado y gratuito para todo el barrio. También tenía una experiencia súper especial en Radio Marianao. Llegó un momento en que se presentaba como trovador 2 veces al día, acompañado solo de su guitarra. Imagínate la intimidad de esas interpretaciones. Era él, su instrumento, y toda Cuba escuchando. Pero había algo más emotivo aún, su relación con las Victrolas. Cuando finalmente empezó a grabar, sus discos se vendían como pan caliente. La gente hacía cola para comprar sus boleros. ¿Te imaginas la emoción cuando se enteró de eso? Una vivencia que pocos conocían era su generosidad oculta. A pesar de haber luchado tanto por salir adelante, siempre ayudaba a músicos jóvenes que estaban empezando. Era como si quisiera evitarles el sufrimiento que él había vivido. Y aquí viene algo súper tierno. En la emisora Coco tenía un programa llamado Favoritos de Siempre que se transmitía a las 11:30 de la mañana. Sus admiradores sabían que a esa hora podían escucharlo, y era como una cita diaria con su voz amada. Y si hablamos del corazón, la historia de amor de Tejedor fue verdaderamente conmovedora. En medio de todas sus luchas y discriminaciones, apareció Mercedes de la Peña, una mujer que vio más allá de las apariencias. ¿Te imaginas el valor que tuvo? En una sociedad tan prejuiciosa, ella se enamoró del hombre, no de la imagen. Su historia de amor era de esas que ya no se ven. Mercedes no solo lo amó, sino que creyó en su talento cuando nadie más lo hacía. Era su apoyo incondicional, la que lo consolaba después de cada rechazo, la que le recordaba que su voz era un regalo del cielo. El momento más emotivo llegó cuando decidieron casarse. ¿Te imaginas la felicidad de Tejedor? Después de tantos rechazos, alguien había elegido estar a su lado para siempre. Era la prueba de que el amor verdadero existe y trasciende cualquier barrera. Y aquí viene lo más hermoso. El 28 de octubre de 1959, nació su hija Merceditas. ¡Qué fecha tan especial! Justo cuando su carrera estaba despegando, llegó esta bendición a completar su felicidad. Mercedes no solo fue su esposa, sino su manager emocional. Lo acompañaba a las grabaciones, lo consolaba cuando las cosas se ponían difíciles, y celebraba cada pequeño triunfo como si fuera el más grande del mundo. La relación era tan bonita que inspiró muchos de sus boleros más sentidos. Cuando cantaba sobre el amor, no era solo interpretación, era su experiencia vivida, era lo que sentía cada día al lado de Mercedes. Vivieron en Lowton, en el municipio 10 de octubre, en una casita modesta pero llena de amor. Era su refugio, el lugar donde Tejedor se quitaba el peso del mundo y simplemente era José, el esposo y papá amoroso. Su familia se convirtió en su fuerza. Mercedes lo entendía como nadie, sabía cuando necesitaba silencio para crear, cuando necesitaba aliento para seguir, y cuando necesitaba simplemente el abrazo que cura todas las heridas. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emotivas y cambió todo para siempre. Pero espérate, porque aquí viene lo más fascinante. En 1959, después de más de 20 años de lucha silenciosa, algo mágico pasó. Rogelio Martínez Jr. escuchó al dúo de Tejedor y Luis Oviedo, e inmediatamente supo que estaba ante algo especial. Y entonces pasó algo que nadie se esperaba, les ofreció grabar su primer disco con el sello Rossi. ¿Te imaginas la emoción? Después de tantos años cantando en las sombras, finalmente alguien creía en ellos lo suficiente como para apostar dinero real. Aquí es donde la historia se pone increíble. Su primera grabación se tituló Tinieblas, y el nombre no era casualidad. Era una referencia directa a su experiencia como ciego, pero también a todas las tinieblas emocionales que había vivido por la discriminación. ¡Qué situación tan intensa! Un hombre que había sido rechazado por su apariencia física, ahora tenía la oportunidad de demostrar que la verdadera belleza estaba en su voz. Era como si la vida le diera la revancha perfecta. La reacción del público fue conmovedora.
Sus discos se vendían como nunca antes había visto un artista cubano de boleros. De repente, todo el país quería escuchar a ese ciego con luz en la voz. Y aquí viene el momento decisivo. Cuando cantaba me abandonaste en las tinieblas de la noche y me dejaste sin ninguna orientación. No era solo una canción. Era su vida entera resumida en esos versos. Pobrecito, había vivido esas tinieblas literales y metafóricas. Al final, el talento siempre se impone. Toda esa discriminación que había sufrido se convirtió en la materia prima de su arte más profundo. Como dicen, las heridas del alma se convierten en las canciones más bellas. Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia, prepárate porque aún hay más sorpresas increíbles. Una faceta que nadie conocía, pero súper emotiva, era que Tejedor se convirtió en mentor de muchos jóvenes músicos. ¿Sabías que Gilberto Castillo era apenas un adolescente cuando empezó a componer para él? Imagínate, un chico de 17 años escribiendo boleros para una leyenda. Pero eso no es todo. A pesar de su éxito en la radio, algo injusto pasaba. La televisión lo rechazaba sistemáticamente. Increíble. Incluso después de 1959, cuando supuestamente se acabó la discriminación racial en Cuba, él seguía siendo víctima del racismo encubierto. Y espera, que viene otra sorpresa conmovedora. ¿Sabías que su dúo con Luis Oviedo duró más de 40 años? 4 décadas juntos. Era una amistad y colaboración que trascendía lo profesional. Eran como hermanos del alma. Pero aún hay más secretitos del corazón por contar. Tejedor tenía una técnica vocal única que nadie ha podido imitar. Sus melismas ligeros y su sentido del ritmo especial lo convirtieron en el maestro indiscutible del bolero moruno. Ahora viene lo que realmente nadie sabía. Grabó más de 200 canciones a lo largo de su carrera. 200. Cada una con esa emotividad característica que hacía llorar dulcemente a 2 o 3 generaciones de cubanos. Y por si fuera poco, también resulta que sus programas radiales se convirtieron en citas obligatorias. Tejedor en la tarde en Coco y en el albergue en Radio Marianao eran sagrados para los amantes del bolero. Pero esto no termina aquí, porque hay más facetas sorprendentes de este genio incomprendido. La situación se volvió más intensa cuando la sociedad mostró su verdadera cara discriminatoria. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas. Durante más de 2 décadas, Tejedor fue víctima de un racismo sistemático que no se limitaba solo al color de su piel. Era una discriminación múltiple, por ser negro, por ser ciego, por ser pobre, y por su físico. Pero aquí fue donde todo se volvió más cruel. Incluso cuando su talento era indiscutible, cuando ya era famoso en la radio, la televisión seguía cerrándole las puertas. ¿Te imaginas? El medio más visual del país no quería mostrar su imagen. Lo que pasó después nadie se lo esperaba. Tejedor se convirtió en símbolo de resistencia. Sin proponérselo, demostró que el arte verdadero no tiene color, no tiene forma física, solo tiene alma. Y de repente, ¡pum! Su éxito se volvió tan grande que ya no podían ignorarlo. Las disqueras Areito, Siboney y Discuba se peleaban por grabarlo. Era la ironía perfecta. El hombre que habían rechazado ahora era una mina de oro. Al final, la dignidad siempre triunfa. Tejedor nunca se volvió amargado ni vengativo. Siguió siendo esa persona sencilla, amable y afectuosa que todos recordaban. Su grandeza no estaba solo en su voz, sino en su corazón. Para entender mejor hay que saber cómo era la época. Los años 30, 40 y 50 en Cuba eran tiempos de discriminación abierta y cruel. Ser negro, ciego y pobre en esa sociedad era enfrentarse a un muro casi imposible de romper. Los medios de comunicación tenían prejuicios muy marcados sobre quién podía ser presentable ante el público. Tejedor representó a toda una generación de artistas que tuvieron que luchar el doble, por su talento y contra los prejuicios. Era muy joven cuando empezó, muy idealista, muy apasionado por su arte. Se entiende que nunca se rindiera. Su historia cambió para siempre la percepción del arte en Cuba. Demostró que la verdadera belleza no está en la apariencia, sino en la capacidad de emocionar. Y esta fue la vida real de José Tejedor Cibate,
el ciego que iluminó el alma de Cuba con su voz. Una historia que parece de película, la discriminación más cruel, la amistad inquebrantable con Luis Oviedo, el amor incondicional de Mercedes, y la perseverancia que lo convirtió en leyenda. ¿Qué te pareció toda esta experiencia? La vida siempre supera la ficción. ¿Quién iba a imaginar que un hombre rechazado por su apariencia se convertiría en el bolerista más amado de su generación? Al final, todos tenemos nuestras luchas, pero pocas son tan inspiradoras como esta. La discriminación no pudo contra el talento verdadero.